Pues bueno, vamos a exponernos a la palabra del Señor ahí en Primero de Reyes, capítulo 2. Primero de Reyes, capítulo 2. Ya estamos avanzando en este libro, ahí en el versículo 28. Y estamos abordando una serie titulada Instrucciones Generacionales, parte 7. Y a lo largo de este capítulo hemos visto esa interacción que Salomón tuvo con David, su padre moribundo. Ubicándonos un poquito, David en estos capítulos primeros de Primero de Reyes lo observamos como un anciano, un hombre anciano que ya no se calentaba con nada. Recordemos que la estrategia humana fue buscarle una joven virgen que calentara su cama. Y este rey, en su caso, da unas instrucciones a Salomón. Le da unas instrucciones espirituales, pero también unas instrucciones muy carnales. Espirituales porque le dice, yo ya me voy, sigo el camino de todos los hombres. Por tanto, esfuérzate, sé hombre y no te apartes de los mandamientos del Señor. Definitivamente instrucciones muy espirituales y muy atinadas. Pero luego se le revuelve el estómago a nuestro querido David y empieza a decir, pero nada más acuérdate, no me vayas a dejar descender en canas a Simeí que me hizo esto y aquello. Y tampoco a Joab, y le empieza a dar instrucciones para ejecutar a ciertos personajes. Después vemos ahí a Salomón tomando su primer mandato como rey, y eso fue la ejecución de Adonías, su hermano, quien se había rebelado y quien había buscado que Salomón no llegara al trono. Es interesante porque siempre ha habido rebeliones. Si tú y yo nos damos cuenta desde el primero de Samuel, siempre ha habido rebeliones en contra del que Dios pone. Desde David hasta Salomón vemos una oposición a la voluntad de Dios. Entonces observamos con lupa esta ejecución de Adonías, pero luego dijimos la semana pasada como que Salomón ya estaba encarrerado y dijo, pues el que sigue, hay que despachar al que sigue. Entonces ejecuta a Abiatar, ¿te acuerdas de este sacerdote? Pierde el sacerdocio porque la salvación no se pierde, pero sí se pierde la comunión, se pierde el rumbo, se pierde el sacerdocio. Amén. Y lo que ahora observamos es la vida de Joab, el tercero en la lista de la ejecución. Y no terminan las ejecuciones, la siguiente vamos a ver una próxima ejecución. Salomón inició su reinado con una serie de ejecuciones. Así que vamos a hacer la lectura panorámica, una vez que ya tenemos ahí un trasfondo. Primero de Reyes 2, 28 al 35 dice, y vino la noticia a Joab, porque también Joab había adherido a Adonías. Si bien no se había adherido a Absalón, y huyó Joab al tabernáculo de Jehová, y se asió de los cuernos del altar. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová, y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo, ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová, y le dijo, el rey ha dicho que salgas. Y él dijo, no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey diciendo, así dijo Joab, y así me respondió. Y el rey le dijo, haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada. A Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató. Y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército. Y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Amén. Y en esta lectura espero que hayas puesto atención porque vamos a observar la persona de Joab. Y dice la palabra de Dios
que Joab era un general del ejército. Pero hay un contexto. Vamos a estudiar la bibliografía de Joab. ¿Quién era Joab? Joab era sobrino de David. Era hijo de una hermana de David. Joab, iglesia, tuvo tantos aciertos como desatinos. Y yo quisiera que hoy pudiéramos ver muchos de sus atinos. En primer lugar, Joab, iglesia, permaneció fiel 40 años a David. 40 años del reinado de David. Duró 40 años su reinado, 40 años fue fiel David al reinado de Joab al reinado de David. Interesante que Saúl duró 42 años en el reinado con Abner, que vamos a hablar sobre él. Pero vemos fidelidad en Joab. También Joab fue el que le dio el consejo a David de que no censara al pueblo. ¿Se acuerdan de este pecado de David? De censar al pueblo. Bueno, Joab se acerca y le dice, no lo vayas a hacer, no lo hagas. ¿Qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Diría el profeta Juan Gabriel, también como Joab. Y dice la Biblia también que cuando escucha esta noticia va y se refugia en el templo. Hay aciertos de parte de Joab. Pero entonces, ¿en qué consiste el reproche de Salomón? Consiste en matanzas. ¿Te acuerdas que dijo, ¿por qué derramó sangre? ¿Sangre de quién? Él menciona a 2 personajes, pero en realidad Joab mató a 3 personajes clave. A Abner. ¿Quién era Abner? El general del ejército de Saúl. Y cuando Saúl muere, David ya había sido ungido, naturalmente tenía que ascender al trono David, pero ¿quién creen que se opuso? Abner. Dijo, no va a reinar David. Voy a promover a Isboset, hijo de Saúl. Y comienzan una rebelión. Abner estaba adherido a esta rebelión y tienen un acuerdo político, Abner con David. Bueno, vas a ser mi general. David tomó un desatino en que ubicara a Abner como su general. Esto provocó el enojo de Joab porque Abner mató al hermano de Joab, a Asael. Imagínate, vamos a ponernos un poquito en la piel de Joab. Que tu rey, a quien le ha sido fiel, ponga al asesino de tu hermano como su general. Entonces Joab no desaprovechó la oportunidad que tuvo para matar a Abner. Y mata a Abner, pero también mata a Amasa. ¿Quién era Amasa? Su primo. Todo entre familia queda, ¿no? Y mata a Amasa, su primo también. Pero ¿quién era Amasa? Amasa era el capitán o el general del ejército de Absalón, un rebelde. ¿Se acuerdan quién era Absalón? Hijo de David, se levanta y dice, no, yo voy a ser rey. ¿Por qué no? Ya tengo de mi lado a Amasa, que es general del ejército, y ya tengo a mi gabinete. Y ahí dice en la lectura que hicimos panorámica, que si bien no se adherió a la rebelión de Absalón, sí se adherió a la rebelión de Adonías. Y ahí vemos, ¿verdad? Nos da una luz. A veces nosotros no somos infieles con una cosa, pero somos infieles en otra. Y por eso, iglesia, nosotros necesitamos un contacto directo con Dios constante. Porque a lo mejor tú te apoyes en decir, bueno, pues mira, yo al menos no soy ratero, soy un buen trabajador y ahí proveo para mi casa. Sí, pero puedes estar atendiendo estas cosas y siendo fiel a estas cosas, pero infiel a otras. Por ejemplo, una persona que es proveedora en su hogar, ¿está haciendo bien? Sí. Una persona que no es adúltera, que no le falla a su esposa, ¿está haciendo bien? Sí, por supuesto. Una persona, iglesia, que es moralmente honesta en su trabajo, ¿está haciendo bien? Tú y yo diríamos, es una buena persona. Sí, pero este mismo personaje no lee la Biblia. Este mismo personaje no está de acuerdo con todas las enseñanzas de la palabra. Y ahí nos podemos dar cuenta que puede ser fiel a unas cosas y a otras no, como es el caso de Joab. Joab no fue rebelde en la rebeldía de Absalón, pero sí fue rebelde en la rebeldía de Adonías. ¿Entendemos esto? Vamos a continuar con la bibliografía. Mata a Amasa porque fue el general rebelde que se adherió a Absalón, pero también mata a Absalón, iglesia. La instrucción de David fue: busquen a Absalón, pero no le hagan daño. ¿Se acuerdan de la instrucción de David? No le vayan a hacer daño al muchacho, le dice David a todo su equipo. Pero Joab, iglesia, aprovechó la oportunidad de matar a Absalón cuando éste tenía enredado el cabello en unas ramas. Dijo, aquí es el momento, y le entierra 3 lanzas. Ahora sí que se pasó de lanza, ¿no? Pues una era suficiente, pero él dijo, pues para que amarre esto, y le meto 3. Pero mira, interesante, iglesia. A Abner lo mata por venganza. Escucha esto, las muertes tienen mucho significado. A Abner mata por venganza.
Amasa mata en traición, porque Amasa lo mató interesante. Llega con Amasa y le dice, ¿cómo va, hermano? ¿Cómo está tu día? Y se acerca a Amasa, le agarra la barba a Amasa, lo besa y le entierra un cuchillo. Lo mató a traición. Una muerte fue por venganza, una muerte por traición, y la tercera muerte, iglesia, fue una muerte ventajosa, porque agarró a un hombre ahí suspendido en el aire, amarrado de sus greñeros. ¿Sí te das cuenta que estas muertes muestran mucho de su calidad de carácter? Así que, iglesia, nosotros aquí nos hemos escabechado. Tú dices, yo a nadie, yo nunca he matado, bueno, no he matado ni un perro, a nadie he matado, ni en la carretera. Pero, iglesia, la Biblia dice que nosotros con llamarle a un hermano tonto ya lo matamos. Y a veces, iglesia, nosotros también cometemos actos vengativos. La verdad, iglesia, ¿cuántos hemos cometido actos vengativos? La verdad, levantando nuestra mano. Yo sí me he vengado, ¿no? He dicho cosas para regresarle otras tantas a quien me ha dicho algo. Hemos tenido actos, iglesia, de traición. Hemos traicionado a alguien. Traicionado incluso a nuestra propia familia. Yo creo que sí. Y tú dirás, pero bueno, no como la de Joab. Pero recuerdan que el Señor no le llama traición hasta que llega a un cierto nivel. Dios lo llama traición. Dios no llama mentira una mentira cuando llega a cierta dimensión. Dios la llama mentira. Y si has tenido un acto vengativo, es un acto vengativo igual que el de Joab. Y un acto de traición es igual que un acto de traición como el de Joab. O un acto de ventaja también es un acto como el de Joab. Así que viendo esta biografía, iglesia, vemos entonces que Joab tuvo tantos aciertos como desaciertos. Uno de sus aciertos también importante a mencionar es que fue Joab quien comandó, iglesia, una victoria sobre los jebuseos, la cual resultó en la posesión de Jerusalén, que después fue llamada como, iglesia, la ciudad de David. O sea que tenía muchos aciertos, pero también tenía muchos desatinos. ¿Cuántos nos empezamos a reflejar con Joab, iglesia? A identificar con Joab, que tenemos tanto aciertos como desaciertos. Yo, iglesia, nosotros somos Joab. Hashtag, todos somos Joab. Hay que aplicarla ahí. Joab, iglesia, era un gran guerrero. Pero vamos a irnos verso a verso como lo hemos hecho por años. Versículos 28 y 29, releyéndolos, dice: vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías. Si bien no se había adherido a Absalón, y huyó a Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar y se hizo saber a Salomón que Jehová había huido al tabernáculo de Jehová, que Joab, había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo: ve y arremete contra él. Y al observar estos textos, iglesia, vamos a ver muchísimo. En primer lugar dice que vino la noticia a Joab. ¿Qué noticia, iglesia? ¿Qué creen que contenía esta noticia? Recuerden lo que pasó antes. Abiatar fue ejecutado por su traición, por haberse adherido a Adonías. Entonces, ¿qué ocurrió con Joab? Cuando supo, oye, ¿qué crees? Fíjate, mira, no es por intrigar, pero resulta ser que acaban de escabecharse a Sadoc, a Joab, a Abiatar. Perdió, le quitaron el sacerdocio, ya no es sacerdote. Incluso el rey le dijo: eres digno de muerte, pero no morirás hoy. Vete a tu casa, llégale, vete. Eso le hicieron a Abiatar, Joab. ¿Y qué hizo Joab con esa información, iglesia? Tuvo mucho miedo, dijo: no, pues. Porque aquí es una enseñanza importante, iglesia. ¿Cómo reaccionamos a las noticias que nos dan? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionó Joab? Hay un dicho, ¿verdad? Popular, al menos en mi rancho sí era un dicho popular. Cuando veas las barbas de tu hermano cortar, pon las tuyas a remojar. Sí, cuando tú veas, esto le pasó a él por haber hecho eso, yo también lo hice. Entonces, ¿qué seguiría, no? ¿Qué pasaría conmigo? Y es que escucha, iglesia, por favor, presta atención antes de que te me empieces a arrullar y a dormir. Escucha, iglesia, la Biblia dejó muchas vidas plasmadas en su escritura, no para desaprobar y menear la cabeza, sino para que nos veamos reflejados en ellas, ¿cierto o no? Y es lo que siempre tenemos que hacer. Cuando Dios nos presenta una vida, como es el caso del día de hoy, nos presenta a Joab, no es para decir: uy, Joab, qué mal actuaste, sino para verme reflejado en él. Iglesia, yo tengo una vista limitada de mí mismo. Yo puedo ver
Sí, algunas. ¿Puedo ver mi cara, iglesia, completamente? ¿Quién sí puede ver mi cara? Ustedes. Si estoy despeinado, si estoy sucio, si tengo el cutis graso, todo eso se ve. Pero yo también veo si se están durmiendo, ¿eh? Ahora escuchen, iglesia. Cuando tú tienes un espejo de cuerpo entero, ¿puedes verte mejor? Sí, si lo tienes a distancia, te ves y ves si combina tu ropa y ves si te ves ordenado, arreglado. Y si te vas acercando más, ves más. Y lo mismo ocurre con la Biblia. La Biblia no debe de ser la espada para machetear a todo mundo. La Biblia primero tiene que ser un espejo donde yo me refleje. Y entre más me acerco, más veo cómo estoy. Y Joab, iglesia, si estamos hablando de Joab en una forma positiva, Joab hizo algo correcto. Joab se vio reflejado en la vida de Abiatar. Dijo, si a él le pasó eso por haber traicionado el reino y adherirse a la rebelión de Adonías, yo también lo hice. ¿Se vio o no? Se vio reflejado en él. Se vio reflejado, iglesia. ¿Dónde tú te estás viendo reflejado? Tenemos que encontrar nuestro reflejo, no en lo que dice la gente, porque la gente te ve tu apariencia y piensa que sabe quién eres. Y a veces hasta te lo dice, ¿cierto o no? Y si tú te dejas llevar por lo que ellos dicen que ven en ti, tú vas a tener una distorsión de tu imagen. Tú no puedes preguntarle a, oye, ¿tú cómo ves? ¿Cómo ves, Jos? ¿Cómo voy en la fe? Pues yo veo, pastor, que ahí la lleva, ¿eh? Tendrá sus cosas, pero pues yo creo que sí. Pero él no conoce el corazón del hombre. Él no sabe bien cómo soy. Necesito ir a la Biblia. Y la palabra de Dios dice en Santiago 1, 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Amén. Fíjate qué interesante. Antes de mencionar algo sobre Santiago, es interesante notar que a Joab no le dijeron, y sigues tú. La noticia no incluía, oye, ¿y qué crees? Vienen por ti. ¿Había el rey Salomón dado alguna orden contra Joab? Ninguna. Pero dice la palabra de Dios que huye el malvado sin que nadie lo persiga. Y esto me recuerda mucho a Adán y a Eva, iglesia. Cuando cuando vieron su fracaso, vieron que estaban desnudos, ¿qué es lo primero que hicieron? Se escondieron. Nadie los perseguía, ellos huyeron. Escucha esto, iglesia. Santiago nos dice oidor o hacedor, oidor olvidadizo. Dice, es como alguien que se acerca a un espejo y considera su rostro, mira su rostro natural. Natural, iglesia, esto también es mucho para las hermanas. Bueno, hay uno que otro hermano que se retoca el rostro con maquillaje. Así que cuando tú te ves al espejo, te tienes que ver al natural, ¿verdad? Sin maquillaje. Eso nos dice algo, iglesia, porque hay maquillaje espiritual. A veces ponemos la cara, todo está bien, todo es lindo, todo está perfecto. Pero eso es un maquillaje espiritual. Por eso esta Biblia dice, un hombre que mira su rostro natural. Luego las mujeres se ponen quisquillosas, está regacho ese hombre. Sí, bueno, pero él no se maquilla y tú te echas tu ayudadota. O sea, es una capa literal con otras capas más. ¿Han visto esos tutoriales de maquillaje? Qué sorprendente. O sea, algunas mujeres dijeron, ¿con qué esa nos vamos, pastor? Bueno, entonces, iglesia, ¿cómo tenemos que mirarnos en este espejo de la Biblia? Con rostro natural, así, tal cual somos. Pero ahora escucha, dice, pero el que mira atentamente la ley, el que mira atentamente la ley. Porque tú nunca vas a verte reflejado en la Biblia si no miras atentamente. Una cosa es echarte un vistazo en el espejo y otra cosa es pararte frente al espejo minuciosamente a ver cómo estás. Lo mismo ocurre con la Biblia, lecturas así, por cumplir. ¿Vas a alcanzar a ver tu reflejo, iglesia? Necesitas darle un tiempo, necesitas ser más introspectivo, mirar mucho más atentamente la ley. Porque la Biblia es un espejo donde reflejarnos, iglesia. Y hoy es lo que estamos haciendo, tratando de reflejarnos en Joab, como Joab se reflejó en Abiatar. Eso me espera a mí.
también hay muchas cosas que nos esperan a nosotros si nos vemos reflejados en la palabra de Dios. Pero ahora escuche, iglesia, algo hizo Joab. Joab, cuando supo esta noticia, ¿a dónde se fue corriendo? Yo creo que no estamos en la misma. ¿A dónde se fue corriendo Joab, iglesia? ¿Se metió al templo? ¿Ahora es malo haberse ido al templo? Yo creo que no. Pero escuche, iglesia, la intención es lo que cuenta. Porque todos los que estamos aquí, iglesia, todos estamos en el templo. ¿Cierto o no? Pero todos venimos a lo que venimos. O sea, aquí se viene a dormir, iglesia. Pues es tu culpa, pastor, también su energía como que no vibra bonito y entonces yo me duermo, me le voy. Así que aplíquese. No, hermano, no es mi chamba mantenerte despierto. Es tu trabajo dominar tu carne, no mía. ¿Cierto o no? Si no, Dios me hubiera dado otras armas para mantenerte despierto. Hago malabares en lo que te predico, no sé. Trago fuego y lo escupo, no sé, estoy pensando. Pero que es importante, iglesia, ¿a qué vienes? Porque Joab fue a refugiarse y parecería muy humilde, muy honesto y muy legítimo lo que hizo, pero en realidad él fue al templo por miedo. Y cuando vas por miedo a lo que te puede pasar, iglesia, esa intención no es la correcta. Yo no sabes cuánta gente llega aquí porque tienen miedo de que los cachen en su adulterio o que ya los cacharon y vienen a la iglesia espantados. Pero una vez que las aguas se calman, siguen en su vida. Porque a veces, iglesia, la iglesia es el lugar de tu escondite, pero no es el lugar de tu refugio. Y algo ocurre con la vida de Joab, iglesia. Él se acercó al templo, pero no fue al trono. ¿A quién había ofendido, iglesia? ¿A quién había faltado? Si entendió que a Abiatar le fue como le fue por haber sido rebelde al trono, ¿él qué tenía que hacer? ¿Ir al santuario a esconderse o ir al trono a disculparse? Ir al trono. ¿A dónde estás yendo tu iglesia? Porque a lo mejor sí, palomita, vienes al templo, pero la pregunta es, ¿te acercas al trono? Una cosa es venir al templo, otra cosa es acercarse al trono. Porque cuando estás en el trono, frente al trono, estás frente al rey. Y te expones, iglesia, te expones. Si vamos a pensar ahí en el multiverso de la Biblia, vamos a pensar, iglesia, que no fue al templo a esconderse, sino que fue al rey. ¿Qué hacía? Exponía su vida. Porque el rey andaba enchilado. El rey andaba enojado y encarrerado. Pero eso es lo que hacemos cuando venimos delante de Dios. Nos exponemos. Porque el que no se expone se muere. ¿Qué hizo el leproso, iglesia? La Biblia dice ahí en Mateo capítulo 7, si no me equivoco, que un leproso se acercó a Jesús, pero Jesús estaba rodeado de mucha gente. ¿Cierto o no? Dentro de los muchos leprosos que recibieron sanidad de Jesús. Pero hubo uno que se acercó a Jesús en el momento menos indicado. Este leproso pudo haberse esperado estar ahí como Nicodemo cazando a Jesús para agarrarlo de noche, para agarrarlo a solas. Pero no, lo agarró en el peor momento, cuando estaba rodeado de gente. ¿Qué pasaba con un leproso que se acercaba a la gente? Lo apedreaban, con que uno dijera inmundo y agarraban piedras y lo mataban porque él exponía a los demás. Pero él se expuso a Cristo. Se expuso a Cristo. ¿Y qué recibió por haberse expuesto a Cristo, iglesia? Sanidad, misericordia, amor. Así que efectivamente, iglesia, expongámonos al Señor. Pero pensemos tantitito, vamos a ponernos en la piel de Joab. ¿Por qué no quiso ir al trono? Sabía lo que había hecho. Sabía lo que había hecho, iglesia. Por lo mismo que Adán y Eva no fueron a buscar a Dios, se fueron a esconder porque sabían lo que habían hecho. Y sabes, muchas veces venimos a la iglesia sin tener encuentro con el Rey porque sabemos lo que hemos hecho. Y esa vergüenza nos aleja de Dios. Y quiero recordarte que Jesucristo fue clavado en una cruz y fue clavado desnudo. Y en su vergüenza llevó nuestra vergüenza. Y entonces quien no ha entendido el sacrificio de Cristo piensa, no, es que yo pequé, ¿cómo? ¿Con qué cara? ¿Qué cinismo voy a añadir a mi maldad al acercarme después de pecar? Pero Cristo murió. Cristo murió, iglesia, y Él fue avergonzado para que tú y yo, iglesia, entráramos confiados al trono. ¿Joab tenía confianza de entrar al trono? ¿Le fue fácil entrar al templo? Por favor, repítetelo. ¿Es más fácil entrar al templo con una cara diferente
que ir al trono, aún con tu vergüenza por el frente. Aquí estoy, Señor, la regué. ¿Y tú sabes en qué? Y te lo voy a decir porque hay que decírselo al Señor. Yo hice esto con pelos y señales como hicimos en el rancho. Todo, así estoy expuesto, esto hice. Y cuando nos exponemos al rey, porque adelante vamos a ver si Salomón era misericordioso o no, pero el rey que tú te presentas, iglesia, ¿es misericordioso? Sí, en él hay gracia. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Acerquémonos confiadamente al trono para alcanzar misericordia y gracia y socorro. No todos los que vienen al templo encuentran gracia, socorro, misericordia, pero los que van al trono es seguro que sí lo encuentran. Los que van al trono, sabiendo lo que hicieron, sabiendo lo que hicimos, nos acercamos al trono. Este trono está habitado por un rey misericordioso, lleno de gracia. Él no rechaza a nadie, iglesia. A él le sorprende, iglesia, que maquillemos, dibujemos nuestra maldad y nos acerquemos al templo tratando de expiar un poco de nuestras penas. Pero acercarte al templo sin acercarte al rey, no hay bendición. ¿Lo repetimos? Acercarte al templo sin acercarte al rey no tiene bendición. Así que, iglesia, por eso muchos caen en el ritualismo de venir aquí a la iglesia, a Pipachuca, el domingo, calculándole después de la alabanza como 12:40 terminan de cantar, me meto, porque yo vengo a lo que vengo, ¿verdad? A eso venimos, a escuchar la palabra, y luego me voy sin hablar con nadie, porque yo vengo a lo que vengo. Acercarse al templo sin acercarse al rey no trae ningún beneficio. No te auto justifiques creyendo que eres un buen creyente por venir a lo que vienes. No, el Señor llamó a este día su día santo y comienza desde que te convoca. ¿Y a qué hora fuiste convocado, al menos aquí en Pipachuca, iglesia? A las 10. A esa hora fuiste convocado. Y a convivir con un montonal de personas imperfectas, empezando por tu pastor. Dice, bueno, tú, Gerardo, tampoco vendes piñas. Y entendemos eso, que venimos a lo que tenemos que venir. Ahora, iglesia, algo ocurre. Cuando tú y yo nos acercamos a este rey exponiéndonos, abriéndonos de capa con el Señor, conociendo y exponiendo toda nuestra vergüenza, si conocemos a este rey, sabemos qué vamos a encontrar. Fíjate lo que ocurrió con una nación, bueno, no nación, una comunidad entera que recibió unas noticias como las de Joab, nada favorables, nada esperanzadoras, pero se acercaron al rey. Mira lo que dice la palabra de Dios allí en Jonás 3:1-10. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio. Un segundito ahí tantito, es Abby, ¿verdad? Ok, un segundito. Dice, ¿y llegó la qué? ¿Llegó la qué, iglesia? La noticia. Joab recibió una. ¿Y qué hizo Joab? Se echó a huir al templo y parece que era bueno, pero mira lo que hace el rey de Nínive. Y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron,
que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Gracias, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermosa escena de gracia, de misericordia, de bondad. Pero fíjate, iglesia, tú puedes decir, ya sé la clave. La clave entonces es vestirme de cilicio, sentarme sobre ceniza y ayunar. Esa es la clave. No. Dice, ahí dice que el rey dijo, clamen a Dios fuertemente. Esa sí es la clave. Clamen a Dios fuertemente. Y la segunda clave, muy importante, conviértanse cada uno de su mal camino. Y fíjate, valdría la pena añadir esta parte de la rapiña que hay en sus manos también dice, quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. O sea, lo que estaba haciendo el rey de Nínive con él y su nación era para que Dios no los ejecutara. No, él dice, quién sabe. No lo hago para asegurar nada. Esto lo hago por arrepentimiento, que es algo muy diferente. Remordimiento nos lleva al templo, arrepentimiento nos lleva al rey. El arrepentimiento nos hace sentir feo, pero no hay cambios de vida. Solo ritualismos. Solo el que hizo Joab se asió de los cuernos del altar. No, de aquí soy, no me van a hacer nada, porque por miedo se fue a un altar. Pero en lugar de acercarse al altar, se hubiera acercado al rey. Mira, rey, ya sabes lo que hice. Yo me adhería a la rebelión de Absalón. Digo, de Adonías. Se hubiera expuesto al rey. Pero tú y yo tenemos una ventaja grandísima. No estamos frente a Salomón. Estamos frente a Jesucristo, el Rey de Reyes. Y este rey es misericordioso. Ese es el rey que le perdonó la vida a Nínive. Le perdonó la vida, iglesia. Y yo te animo a acercarte al trono de la gracia de nuestro Dios. La Biblia lo dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Acércate confiadamente. Entonces, ¿cómo voy a acercar confiado? De todo lo que he hecho, ¿con qué confianza me acerco? Porque te quieres acercar apoyado de la confianza en ti mismo. No, tu confianza no es apoyarte en ti, tu confianza es apoyarte en Él. Yo confío en mí o en Él. Si confías en tus hechos, vas a mantenerte a distancia. Pero si confías en los hechos de misericordia de Dios, pues te acercas confiadamente. Confiadamente, iglesia. Esa es la intención de nuestro Dios. Vamos a avanzar, iglesia, porque últimamente me he colgado y soy consciente de eso. Versículos 30 al 31, segundo punto. 30 al 31. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová. Y el rey, y le dijo, el rey ha dicho que salgas. Y él dijo, no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey diciendo, así dijo Joab, y así me respondió. Y el rey dijo, haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre de Joab, que ha derramado injustamente. Este punto, iglesia, se llama cosas que pasan en el templo. Y para quienes estamos aquí involucrados, iglesia, ¿cuántas cosas pasan en el templo? Porque verdad que aquí es puro amor y paz y arcoíris y ponis brincando de un lado al otro. Y bueno, todo es miel sobre hojuelas. ¿Verdad que sí, iglesia? ¿Verdad que no batallamos con el carácter de nadie? Todos los hermanos flotan y son hermosos. No tienen actitudes arrebatadas. Hermanos, cosas que pasan en el templo. Yo quiero enfatizar qué pasó en el templo con este texto, observando nuestro texto base, ahí 30 y 31. ¿Qué dice que pasó ahí? Bueno, dice que Benaía se acercó con Joab y le dijo, el rey ha dicho que salgas. Y yo pregunto, iglesia, ¿el rey le mandó a Benaía a decirle que se saliera? ¿Qué le dijo? Arremete. No le dijo, ve y dile que se salga, mira. No, arremete. Entonces vemos a un Benaía cambiando el mensaje del rey. Y eso es peligroso. Por eso, iglesia, tú verás en nuestros sermones versículos y versículos, porque lo que menos queremos es cambiar lo que dijo el rey. Porque en la iglesia, ¿se puede cambiar lo que dice el rey? Sí se puede. Sí se puede. Cuando no conoces la palabra se puede. Y dices una de barbaridades. Y es unas graves. Pero necesitamos, iglesia, por eso, conocer la palabra del Señor, conocer el carácter del Señor.
Porque sí puede ser el Benaía que cambia el mensaje del rey. ¿Escuchaste eso? Puede ser el Benaía que cambia el mensaje del rey. Y aquí a lo mejor la mayoría de los que están aquí digan, qué bueno, por eso yo no predico, yo no doy clases, ¿no? Que se preocupe Miguel, que se preocupe Andy, que se preocupe Chapa, que se preocupen todos los maestros de la PI, porque yo no predico. Bueno, pero ¿qué hay cuando tú vas y le dices a tu prima, acércate a la iglesia, Dios te va a sanar? Dios te va a arreglar el matrimonio. Y ayer lo comentábamos con los varones, que gloria a Dios que vinieron buen número. Y te invito, hermano varón, acércate a estas reuniones. Son de vatos, son de hombres, son pláticas que tenemos para conocer a nuestro Dios. Te va a encantar. No es el formato de un culto. No tenemos alabanza ni tenemos predicación. Leemos juntos un libro en el mes y luego lo comentamos. Y ayer yo creo que estuvo muy edificante. Te animamos, hermano. Cierro el comercial. Ahora escuchen, ayer comentábamos, ¿por qué le decimos a las personas que Dios los va a sanar? ¿Dios está obligado a sanarnos? No, iglesia, no. Dios no nos debe nada. Y a algunos sanó y a otros no. Y Él es el mismo Dios. Si no te prometió sanidad, te prometió que estarías con Él en la eternidad a su lado. Eso sí te lo prometió, pero no la sanidad. Te lo dice alguien a quien Dios no lo sanó. Porque yo no estoy sano. Y lo digo en una forma objetiva y divina. Yo, hermanos, si estuviera sano no dependería de 10 pastillas que me tengo que meter diario. ¿Cierto o no? No dependería porque estoy sano. ¿Dios es malo conmigo? No, Él no me prometió sanidad. Yo cuando supe la noticia, yo le dije, sáname Dios, tú tienes el poder, solo falta que quieras, si quieres. ¿Y qué crees? No quiso. No quiso. Él quiso que yo me operara, ¿no? Y me trasplantara. Eso sí lo quiso. Eso sí quiso. A mí me queda claro. Dios quiso tanto que se lo mostró a Jos y ahora tengo este injerto de riñón. Eso sí quiso. Así que, hermanos, nunca prediquemos de Jesús prometiéndole algo a alguien. Porque eres Benaía, estás cambiando el mensaje del rey. Dios no te mandó a decir, dile que si viene, no hombre, va a recibir su milagro. ¿Va? Como cuando ponemos en carteles, noches de milagros, ven a recibir tu milagro. Porque si estás enfermo, Dios te va a sanar. Y si no quiere sanarte. Y si no quiere, lo decía Rubén Chapa el día de ayer. A Pablo le quitó el aguijón. Y era Pablo. No se lo quitó. ¿Quién es malo en la fórmula? Dios. No se lo quitó a este hombre que libertó, sanó, predicó, hizo tanto. No, iglesia. Aquí Dios nunca prometió eso. Pero ahí tenemos a muchos Benaías. No, sí te va a sanar porque Dios dice en su palabra. Mira aquí, sanó al leproso, sanó al ciego, sanó. Sí, a ellos. Pero no es una promesa de sanidad. Dios nos prometió algo más grande, más eterno. Y sí, ¿tiene el poder para sanarme? Sí. Sí lo tiene. Pero no es el Dios que yo conozco en la Biblia. Dios tiene una voluntad agradable y perfecta. Porque esto también lo distorsionamos, ¿verdad? Como buenos Benaía, es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sí, pero no se te olvide que no es para ti. No es buena para ti, agradable para ti o perfecta para ti. Pregúntale a Abraham, cuando le dijo, salte de tu tierra, ¿era bueno? ¿Era agradable salirse, dejar todo? ¿Era perfecto para él? No, es agradable a Dios, es perfecto a Dios. Pero como buenos Benaía, le modificamos el mensaje. Pero iglesia dice que, entonces, ¿qué vemos en el templo? ¿Qué cosas pasan en el templo? Bueno, en el templo ocurre una distorsión de la palabra del rey. ¿Qué más ocurre en el templo según este texto? Él dijo, o sea, Joab, no, sino que aquí moriré. ¿Qué también hay, iglesia, entonces en el templo? En base a este texto. Muerte. Mira, acercándote al texto. Él dijo lo que después vino en su perjuicio. Porque dijo el rey, pues que se haga como él quiere. Entonces a veces, iglesia, en la iglesia hablamos a la ligera. Palabras sueltas, palabras que no pensamos. Y eso se da en la alabanza. Te seguiré lo que me cueste, Señor. Yo aquí estoy, soy tuyo, mío eres tuyo, soy tuyo, te pertenezco. Solo que no voy a venir los domingos en la mañana porque tengo que ir a la barbacoa. Nada más, pero fuera de eso soy tuyo. Pero tampoco la oración. Porque ya es mucho, Señor. Ya el domingo ya recibí algo y tengo mucho ahí. ¿Sí entiendes?
nos comprometen nuestras palabras. Dice un predicador, el tiempo de alabanza es el tiempo de las mentiras, donde le decimos a Dios cosas que no vivimos, cosas con las que no nos comprometemos, cosas que no son reales. Y Joab se comprometió, dice que muchas veces nosotros nos atamos con los dichos de nuestra boca. Nosotros mismos decimos, no, voy a ser fiel, Señor. Y no ocurre, no pasa. Entonces, iglesia, en el templo ocurre distorsión de la palabra. En el templo ocurre palabras comprometedoras. Porque muchas veces nos comprometemos pero no cumplimos. Muchas veces decimos cosas que no cumplimos. ¿Es triste o no es triste que en el templo ocurra esto, iglesia? Pero estas son las leves. Quise empezar por las leves, porque no fue lo único que ocurre en el templo. ¿Qué también ocurre en el templo, iglesia? Sí, según el texto, y Benaía volvió con esta respuesta al rey diciendo, así ha dicho Jehová, y así ha dicho Joab, perdón. Y así me respondió. Y el rey dijo, haz como él ha dicho, mátale y entiérrale. ¿Qué vemos en el templo? Según lo que hizo Salomón con Joab. ¿Qué vemos? Falta de misericordia. Porque necesitamos acercarnos a la palabra y ver que a Abiatar, al sacerdote, no lo mató, pero a Joab sí lo mató. Y Joab fue fiel a su padre 40 años. Y recuerda que le dijo a Abiatar, ¿por qué no lo mataba? No te mato porque cargaste el arca. No te mato porque estuviste con mi papá. Y Joab no. Joab estuvo con tu padre, Salomón. Joab dio victorias que ahora hasta tenían nombre de tu padre, pero la victoria de Joab era la ciudad de David, pero en realidad la ganó Joab. No se te olvide, Joab, Salomón, que Joab recomendó a tu padre que no censara al pueblo. ¿Por qué con uno misericordia y con el otro no? ¿Qué vemos en el templo? Falta de misericordia, iglesia, falta de gracia. A veces vemos a personas y no tenemos misericordia en la iglesia. Vemos a personas de una manera vestidas y las criticamos sin misericordia. Vemos a nuestros jóvenes, que son jóvenes, son chavos. No puedes esperar rectitud en un joven que apenas está buscando identidad. Y los juzgamos severamente porque no tenemos misericordia. Con los niños tenemos que tener la misericordia de nuestro Dios. Recuerden que eso es lo que de verdad es el fruto, ser como Cristo. Y tenemos que venir aquí, iglesia, no a malmirarnos, no a reprobarnos unos a otros. Tenemos que tenernos misericordia. Amén, iglesia. Yo necesito de su misericordia, hermanos. ¿Por qué? Soy un hombre. ¿Soy perfecto? Vaya que no. No soy perfecto, hermanos. Tengo inmadureces, tengo inseguridades, tengo irresponsabilidades, tengo muchas cosas en mi vida. Soy francamente honesto con ustedes. Y saben, no se van a tardar ni 10 segundos en verme un defecto, pero sean misericordiosos. Ahora, ¿puede haber un pastor sin misericordia de sus ovejas? También. Pastores que exijan, pastores que los quieran ver intachables y como no empiezan a ser reprobadero de personas. Es misericordia, porque la misericordia es la expresión de la habitación de Dios en nuestras vidas. Y la falta de misericordia, pues también es una expresión de que nomás no hay. ¿Sí entendemos esto, iglesia? Vamos a avanzar. ¿Qué hay en la casa? ¿Qué hay en el templo? Bueno, Jesús encontró muchísimas cosas. Mateo 21, 12 al 17. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Gracias. ¿Qué encontró en el templo, iglesia?
vendedores, ¿verdad? Marchantes, si lo quieres ver así. Dios, Jesús, volcó las mesas de estas personas porque estaban comerciando. ¿Es su enojo? Porque por eso muchos pastores o iglesias dicen, por eso en la iglesia, en nuestra congregación, no vendemos nada, nada, porque es pecado. Mira, Jesús expulsó a los vendedores por ser vendedores. No, no los expulsó por ser vendedores. Ahí dice, ¿la habéis convertido en cueva de qué? Ladrones, ladrones. Porque voy a tratar de contextualizártelo. Es como en el aeropuerto. ¿Cuánto te cuesta una botella de agua afuera, iglesia? 10 pesos, 15. ¿Y cuánto te cuesta en el aeropuerto? Te cuesta muchísimo más. Era algo así. En el templo, la iglesia, le metían le subían los precios bárbaramente. Ellos ya lo veían como un negocio. Ellos no entraban al templo, se dedicaban a atender negocio ahí. Eso era la razón por la cual los expulsó, porque no iban al templo, ellos iban a vender, ellos iban a comercializar y de lo que ganaban se lo quedaban. Era ganancia para ellos, era su negocio. Hacían del templo su negocio. ¿Y en el templo se puede hacer negocio? Sí se puede hacer negocio. Sí se puede hacer negocio, iglesia. Y te hablo de barda a barda. Un pastor puede hacer negocio en el templo. Y tienes que ser cuidadoso de lo que haces. Porque Dios los llama mercenarios de la fe. Y algo que tenemos que tener mucho cuidado es eso, porque tenemos que observar esta escena. ¿Qué hace Dios con aquellos que tienen estas actitudes dentro de la iglesia? Los expulsa, los saca. Y tenemos que tener, iglesia, cuidado, porque no solamente expulsó a los vendedores, también a los que estaban comprando. Sacó a todos, iglesia, sacó a ese mercado. No sé si me estás entendiendo esta parte. Sí, iglesia, porque en la iglesia se presenta el espíritu de clientelismo. Es lo que recibo y es lo que doy. Pero en la iglesia es una comunidad de fe, iglesia. La iglesia es una comunidad de fe. Los que estamos aquí debemos ser esa comunidad de fe. No tenemos que venir a ver si me gusta o no me gusta, si me parece o no me parece, si es de mi agrado la música o no es de mi agrado la alabanza. Todo eso, iglesia, te habla de un espíritu de clientelismo. Yo respeto mucho a los que llegan aquí para buscar iglesia. Dicen, es mi primera vez, voy a ver cómo está la cosa, qué bueno. Pero luego vienen, iglesia, y su decisión la basan en, es que la alabanza, no, esa alabanza no. Tienen que ser himnos. Sí, porque así debe de ser. Y en mi iglesia había violinistas, aquí nada más tienen un cello. No, tiene que haber esto. Y empiezan a ver aquello que quieren ver y no ven, y por eso toman una decisión. Creerás o no, pero hay gente que toma decisión sobre dónde congregarse si hay buen estacionamiento, si hay buena iluminación, si hay buena atención a los niños. Creerás o no, te parecerá hasta ridículo, pero en serio, gente toma decisiones porque dice, aquí me gusta porque aquí sí atienden a mi hijo bien y tienen buenas instalaciones para mis hijos. Y esa es su decisión. Su decisión está basada en qué me ofrece. Y luego el pastor se engancha con esto y entonces es, ¿qué ofrezco? ¿Sí estás entendiéndome? Y entramos con ese espíritu de lo que puedo ofrecerte y lo que yo puedo recibir. Para quedarme, si no, pues ¿para qué? Y ese es el espíritu de clientelismo. El pastor ofreciendo, mira, te ofrezco aquí, mira, tengo toda esta carpeta de programas para ti y de comodidades para ti. Y el otro, pues me conviene esta, y también voy a tomar esta. Es clientelismo. Por eso Jesús expulsó ese espíritu de clientelismo en la congregación. Mira lo que dice Lucas 4:31 al 37. ¿Qué más había en el templo? Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Hasta ahí, Abby, gracias. ¿Qué hay en el templo? En el templo hay clientelismo, tanto de la iglesia a la membresía, como de la que quiere ser membresía hacia la iglesia.
clientelismo. ¿Qué hay en la iglesia? Pues es interesante, pero aquí dice que había un endemoniado en el templo. ¿Cómo que en el templo hay un endemoniado? Entonces es que es obvio, en el templo hay pecadores, en el templo hay de todo, ¿sí? No juzgues. No, espérate. Pero si la presencia de Dios está aquí, no debería haber demonios. Pero Jesús entró a esa sinagoga. Recuerda que Jesús, y eso te lo quiero enfatizar, Jesús se congregaba todos los sábados. No decía, yo soy Jesús, yo no lo necesito. ¿Cómo crees? Yo soy la iglesia. Ahora que hay unos que dicen así, yo soy la iglesia y donde esté la iglesia está Dios. Entonces no tengo que andar en una iglesia. Porque esos pastores solo te quieren someter. Yo quiero recordarte que Jesús se congregaba. Y se congregaba donde podía congregarse porque Él se movía. Entonces, en donde le tocaba, entró y había un endemoniado desde hace mucho tiempo, porque ahí no estaba Jesús desde hace mucho tiempo. ¿Sí lo entiendes? Entonces, imagínate, iglesia, donde no está Dios, están demonios. Porque los demonios no van a perder su tiempo, no van a invertir su influencia en las cantinas. Eso sonará medio de risa, pero aquí tenemos uno enfrente, ¿verdad? Un bar. ¿Tú crees que va a decir el demonio, váyanse al bar ahí, endemonien gente? O sea, a él no le importa. Hay gente extraviándose, autoextraviándose. Va a querer extraviar al que está en el camino. ¿Tú enviarías a extraviar a alguien que ya está extraviado? No, el enemigo es una estratega. Se voy a extraviar al que quiere encontrar el camino. ¿Dónde están esos? En el templo. Vete ahí a perderlo. Vete ahí a clavar la mirada de una hermana sobre otra para echarlas a pleito y decir, no, aquí no hay amor, me voy de aquí. Me voy de aquí. Vete ahí, demonio, a poner tu mirada en el pastor y cuando le encuentre errores, el miembro diga, ay no, si el pastor está así, yo me voy de la iglesia. Porque el pastor es al que hay que seguir. Y así, el enemigo viene a sacar, a robar, a matar y a destruir. Entonces, iglesia, ubiquemos esta parte. Aquí había un demonio porque no había un Dios vivo. Esa es la realidad. ¿Qué pasa en el templo? No pasa de todo, ejecuciones, mentiras, hay de todo. Y aquí dicen que hasta demonios, hay gente con espíritu de clientelismo, hay muchas cosas que pasan, iglesia, pero que no deberían de pasar. ¿Y cómo nos aseguramos de que no pase, iglesia? Asegurándonos de que Dios esté aquí. Porque cuando está Dios hay orden. Cuando Dios está y su presencia está, no hay demonios. Cuando Dios está habitando el corazón de las personas, ¿hay resentimientos, envidias, disensiones? No hay. Si Dios está en mi corazón, si el Espíritu Santo está ferviente, en llamas en mi corazón, ¿hay capacidad para la envidia? ¿Hay espacio? No hay espacio. Y si yo veo que una hermanita me dice de cosas, ¿qué hago yo? La regreso, ¿verdad? Tengo que regresársela para que vea que no me dejo. No, cuando está Jesucristo en el control, hay amor, hay perdón, hay madurez. Y eso, iglesia, se ve evidente cuando Dios está en casa. Es evidente cuando Dios está en casa. Amén. Vamos a avanzar. Rapidísimo, Filipenses 4, 2 al 9, voy a detenerte rápido, Abby. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque Evodia y Síntique andaban en piques y eran buenos miembros los dos. Buenas hermanas en la fe. Pero algo había pique entre ellos. Entonces podemos decir que hay rivalidades en la iglesia, en el templo. Sí la hay, hermanos. A veces es que el pastor ya puso a otra persona a cocinar. Ya me rechazó. Y luego que escuche comentarios de, y cocina bien rico. Por eso la puso. Entonces, si te das cuenta cómo es rápido, nuestra carne es rápido de picar, rápido de provocar. Y empiezan rivalidades, disensiones, chismes. Hay cosas, ¿no? El pastor mandó a poner tal cosa. Yo ni mandé nada, pero ya dicen que yo, entonces se hace todo un borlote y todo un problema y ya hay malas miradas, malos entendidos. Iglesia, madurez. La madurez es un síntoma de la vida del Espíritu Santo. Madurez. Aunque sí pasara, ¿cómo voy a actuar?
Y estoy hablando porque, con libertad, porque gracias a Dios no estamos pasando por una situación así, pero vale la pena el ejemplo. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 5, 1 al 2. No lo leas, Abby, pero habla que dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación que cual aún no se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Uno piensa, no, hombre, a la iglesia van los perfectos. No, si te imaginaras todo lo que pasa. Si te estás entendiendo, en la iglesia de los Hechos, un hombre estaba con la mujer de su papá. Escándalo, ¿no? Escándalo. ¿Cómo es posible? Sí, iglesia. Aquí no vienen perfectos. Aquí el único perfecto es Dios. Y si tú te expones, lo estamos hablando enfáticamente, si vienes al Rey, todas esas cosas de verdad se disipan, no se dan, no pueden ser, no prosperan. ¿Por qué? Si te acercas al Rey. Pero si tú solo te acercas a la religión, si en tu mente está: lo que Dios quiere es que me cambie de religión. Yo soy católico, ni voy, pero soy católico. Y si lo único que quiere Dios es que me cambie, ya diga yo que soy evangélico, ándale, soy evangélico. ¿Tú crees que es lo único que quiere Dios? No, hermano, estás equivocado. Dios no solo quiere que te cambies de equipo. Dios lo que quiere es que te acerques al trono. Fíjate cómo promovemos a Dios. Estoy terminando. Decimos: andas mal, hermanita, acércate a la iglesia. Ahora, ¿acercarte a la iglesia es seguridad de transformación de vida? No. Acércate a Dios. ¿Cómo? Lee tu Biblia, platica con Él, habla. Eso es acercarse a Dios. Y sí, cuando tú te acercas a la iglesia, tú puedes solo acercarte al templo o acercarte al trono, ya lo dijimos. Así que asegúrate de que ocurra lo segundo. Último punto, hermano, vamos a terminar. Ya me avisaron que me quedan menos de 10 minutos. Versículo 32 al 33. Y Jehová hará volver sobre su sangre, sobre su cabeza, porque él ha dado a muerte a 2 varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada. A Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá ¿qué? Perpetuamente paz de parte de Jehová. ¿Diálogos de quién? De Salomón, ¿verdad? Y ahora tú dirías: pues es que Salomón, el hombre más sabio de la tierra, pues algo habrá aquí. Pero escucha, iglesia, vamos a poner nuestros ojos ahí. Dice que la sangre caiga sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque dio muerte a 2 hombres mejores que él, sin que mi papá lo supiera. ¿Cómo coloca a su papá? Qué inocente, él no sabía, y él es un malvado porque mató a 2 mejores que él. Pero quiero recordarte algo, iglesia. David mandó a Joab precisamente a poner enfrente de la batalla a Urías para que lo mataran. Pero pues tenemos memoria selectiva, ¿verdad? Nos gusta mencionar esto, pero no esto. Qué interesante. O sea, ¿por qué no dijo: bueno, tú mataste a 2, mi papá a 1, que también era un buen hombre y era justo, y aparte se acostó con mi mamá? Digo, cabe mencionarlo. Y mi mamá también es una adúltera, porque ahí en la Biblia no dice que la violó, dice que la mandó a llamar y ella aceptó. Los 2 adulteraron. ¿Cierto o no, iglesia? Pero ¿cómo exhibió a su familia? ¿Cómo dijo de su familia? No, sobre mi casa, mi trono, mi familia haya perpetua paz, pero no en la tuya. En la tuya siempre va a haber sangre. A mí me voló los sesos esta parte de la escritura. Salomón, iglesia, lo vamos a ver en frente del estudio que vamos a estar teniendo de Primero de Reyes y Segundo de Reyes. Salomón terminó siendo faraón, literal, esclavizando a Israel para lograr todas sus obras. Por eso, cuando se hace la gran división del reino del norte y del sur, llega y le dicen: oye, aligera la carga que tu papá nos puso. Porque ya era una esclavitud con Salomón. Una esclavitud.
Se casó con la mujer con una egipcia. Tenía muchas mujeres. Bueno, Salomón, iglesia, decimos, es el hombre más sabio. No, lo verás, lo verás. Salomón tenía la sabiduría de Dios, pero no siempre la usó. Que es algo diferente. Porque al verlo en el plano dices, pues sabio, sabio. Decimos, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres tuvo Salomón? 700. 700 esposas, lo cual significa que tenía 700 suegras. Pues no era sabio. Si con una. Yo concluyo eso, hermanos. Ahora escuchen, la verdad, iglesia, es que hablamos a la ligera. Este punto se llama así, hablar a la ligera. ¿Cómo exhibió a su familia? ¿Cómo exhibió su casa? ¿Y cómo se exhibió a él? Joab, imagínate que Joab le hubiera dicho, a ver, Salomón, no más quiero recordarte que tu papito chulo querido fue el que me mandó a matar al esposo de tu madre. Imagínate. Pero qué ligero es juzgar a los demás, ¿no? Con severidad, con crueldad. Mátalo y entiérralo, le dijo a Benaía. Mátalo y entiérralo porque se merece que caiga sangre sobre él y que caiga todo. Y sobre mi casa caiga paz, esperanza y amor. Pues qué padre. No, iglesia, la realidad es que tenemos que tener un cuidado de cómo hablamos. Porque, ¿qué aprendimos la semana pasada? Que ¿quién es digno de muerte, iglesia? Todos merecemos la muerte, todos. Pero Salomón, casi que con el pecho inflado, le dijo a Abiatar, mereces la muerte por lo que has hecho. ¿Y qué merecía tu papá? ¿Y qué merecías tú, Salomón? Todos merecemos la muerte, todos, no somos dignos. Todos merecemos la muerte, iglesia, es la verdad. Lucas 18, 1 al 14. Ayúdenme con el tiempo, Manolo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Hasta ahí. Voy corriendo, sin detenerme. Un amigo voy a ver. Me vino esa canción. Miren, escuchen, dice, a unos que confiaban, ¿qué? En sí mismos como justos. ¿No te parece, Salomón, esto? ¿No te parece, Salomón, esto y en su familia como, no, nosotros somos justos, no sé, es que hasta los perros hay razas, nosotros somos los justos, tú eres el pecador. Y dice, algunos que confiaban como justos, se veían como justos. Y está esta parábola del fariseo y el publicano. Y el publicano oraba, decía, no soy digno, no merezco. Dice que con la cabeza agachada. Pero ¿qué hacía el fariseo, iglesia? Con la cabeza en alto, yo diezmo, yo ofrendo, yo hago, yo. ¿Y quién descendió justificado según esta parábola? El publicano, por su actitud. ¿Qué actitud vemos en Salomón en esta ocasión, hermano? Una actitud arrogante, una actitud inflada, donde ponía a Joab como alguien digno de muerte, a quien ejecutó con severidad, diciéndole, mató a 2 hombres más justos que él. Y porque lo estudiamos hace años, hermano, verso a verso. ¿Qué hizo David con Joab, con Urías? Urías era un gran hombre. Lo sentenció a muerte por acostarse con su esposa. Fue el declive de David. Que lo vamos a estar viendo, varones, en el libro que estamos leyendo de la vida de David. Va a estar esa escena, no te lo pierdas porque está buenísimo. Y eso fue de ahí para abajo, iglesia. De esa escena, de ese pecado de David, para abajo, David. Y ahora vemos a un Salomón, iglesia. ¿Tú crees que Salomón sabía la historia completa? Vamos a tener que pensar en las dos cosas. No la sabía. Pero cuando hablas sin saber las cosas, estás mal. Y peor que hables sabiendo las cosas. Yo no sé cómo se lo contaron, porque era su papá y su mamá, los 2 pecadores, los 2 adúlteros. ¿Cómo se lo transmitieron? ¿O tú crees que le han dicho, mira, hijitos, nosotros siempre fuimos casados, tú eres fruto del matrimonio? ¿No crees que debieron haberle dicho, oye, Salomón, la cosa fue así? Tu mamá ya era una mujer casada. Y yo un día salí a relajarme y vaya que me relajé. Porque vi a tu mamá. Y entonces la mandé a llamar y adulteré. ¿Y qué crees? Mandé a matar al esposo de tu mamá con Joab, al que luego tú te vas a ejecutar con mucha dureza. Y lo entendemos, porque ese es el panorama completo. Porque si solamente tomamos esa fracción de los versículos,
decimos, qué bueno que lo ejecutó porque se rebeló contra Salomón, adhiriéndose a la rebelión de Adonías. Qué bueno que lo ejecutó. Pero al ver todo el panorama nos damos cuenta que Salomón actuó sin misericordia. Sin misericordia. Ponte de pie, iglesia. Instrucciones generacionales, parte 7. ¿Qué estamos dejando como legado a nuestros hijos? Le pusimos instrucciones generacionales a esta serie porque David instruyó a Salomón, al grado que hoy vemos a un Salomón ejecutor, matando a todos los que él creía dignos de muerte. Pero en las instrucciones de David, iglesia, pues no contó toda la historia. David contó lo que le hizo Simeí. David contó lo que hizo Joab. David contó lo que hizo Abiatar, pero no contó lo que hizo él. La misericordia, iglesia, muestra el corazón de Dios, pero la falta de misericordia muestra la falta de Dios en nuestras vidas. ¿Con cuánta misericordia tratas a tus papás? ¿Tus papás son perfectos, iglesia? Levante su mano quien diga, mi papá es perfecto, nunca se equivoca. Puro acierto. Nuestros papás son imperfectos. ¿Con cuánta misericordia los tratamos? ¿Con cuánta misericordia? ¿Tus hijos, amados hermanos, son perfectos? Aunque tú los veas perfectos. Salomón veía a su papá inmaculable, ¿verdad? Y a veces somos como papás. Mi hijo no fue. Es tu hijo quien lo provoca. No, mi hijo no, él no es así. Él no es así, yo lo conozco. Y los ves como querubines asexuados, pero sus maestras y mucha gente no opinan lo mismo. Y a veces nos enamoramos de esa imagen, pero si eres honesto, tus hijos no son perfectos. No lo son. Pero ¿cómo tratas a los demás? ¿Con misericordia? Yo creo que el énfasis de nuestro Dios al poner nuestros ojos en Joab y al poner nuestros ojos en Salomón nos deja mucho desafío en esta semana. Y espero que no sea carga, iglesia, que sea desafío. Un impulso de decir, tú puedes en el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo, la fortaleza de Dios, puedes quitar de tu vida esas actitudes que no bendicen. No estás solo, iglesia. Dios no te dice lo que tienes que hacer. Dios te dice lo que Dios quiere hacer en ti. Él lo va a hacer. Él me puede hacer justo o yo puedo ser justo sin Dios, iglesia. Él. Entonces, este sermón no es para cargarte. Este sermón es para mostrarte lo que Dios quiere hacer en tu vida. Lo único que tienes que hacer es conectarte a la vid y permanecer. Esa es tu chamba. Conéctate y permanece. Estás triste, permanece en la vid. Estás enojado y dices, ¿para qué leo la Biblia si estoy bien enojado? Es el mejor momento. Permanece. Ese es tu trabajo. Vamos a orar. Dios, esta tarde queremos agradecerte por tu palabra. Gracias, amado nuestro, por traernos esta palabra que nos desafía, que nos anima, que nos muestra todo aquello que quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Bendice el corazón de nuestros hermanos de tu iglesia. Ayúdanos, Señor Dios, a llegar delante de ti, Señor, con honestidad, con una cara descubierta, natural, Señor, sin maquillaje espiritual, sin fingimiento. Que nos podamos acercar a este espejo y vernos reflejados en la vida de cada uno de estos personajes, de Joab, de Salomón. Y si yo veo que mis actitudes son como las de Salomón o como las de Joab, Señor, no es para que tú me cargues, es para que tú me muestres que quieres hacer algo en mi vida. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le dejo el lugar, hermano.